tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latinos. Soy Idania Chirinos. Es un gusto y un compromiso acompañarles cada tarde. A 111 días de estar preso, las redes sociales revelaron imágenes de Leopoldo López en la cárcel militar de Ramo Verde. En las fotografías vemos a Leopoldo con una barba poblada y tras una puerta cerrada con gruesos barrotes. Las redes sociales también nos trajeron un video en el que Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, cuenta lo sucedido en la audiencia del Palacio de Justicia la semana pasada. Señala que lo hizo porque mucha gente le preguntaba qué pasó en esos 3 días y ella quiso narrarlo y compartirlo de esta manera. Fueron 3 días muy duros y muy largos. El primer día llegamos al Palacio de Justicia rodeado de una extrema seguridad y no nos querían dejar pasar ni a mí ni a las madres de los estudiantes. Hicimos presión y pasamos. Pasamos el día lunes en un pasillo rodeado de guardias nacionales, nos dividían piquetes entre nosotros, entre los familiares y entre nosotros y la audiencia. Ese día ni siquiera pudimos ver a Leopoldo y a los estudiantes. Pasaron horas y solamente tenemos comunicación con los abogados. Y los abogados, como era una audiencia preliminar, esperaban decisión ese mismo día, el día 1. Pasaron más de 11 horas y pidieron un día más. Llegamos el día siguiente, día 2, 9 de la mañana, igual, en el mismo pasillo, lleno de guardias nacionales, lleno de piquetes, pero ese día fue distinto. Ese día, en los pasillos del Palacio de Justicia, yo veía la verdad y la mentira. Y se veía en la mirada de los funcionarios y en la gente, en un ambiente diferente. Una fiscal se acercó a mí, me abrazó y me dijo: Lilian, estoy contigo, estoy con Leopoldo, en esto estamos todos. Me llamó muchísimo la atención. Iba caminando, militares se me acercaban, me daban un papelito, escondidas. Y yo abrí el papelito: estamos contigo, vamos a salir bien de esto. Luego, en una oportunidad fui al baño, igual, se metieron conmigo unas militares, yo me asusté, me dijeron: no, venimos solamente a decirte que queremos que Leopoldo salga en libertad, que esto es una injusticia. Somos más de lo que nos imaginamos. Somos muchísimos los que queremos un cambio en Venezuela y lo vamos a lograr, porque es algo que tenemos en el corazón, en la mente, lo vamos a lograr. ¿Y qué pasó ese último día, ese tercer día que se hizo interminable en la espera de lo que la juez iba a decir? Llegamos al tercer día, de nuevo, otra vez, en ese pasillo largo, esperando una buena noticia, porque el Ministerio Público no presentó ni una prueba en contra de los estudiantes ni en contra de Leopoldo. Esto quiere decir que ellos tenían que salir en libertad. Los abogados nos dijeron que todo se estaba desarrollando correctamente y que ese día teníamos que esperar una decisión final. Era temprano, ya eran las 4:30 de la tarde cuando ya tenían el recreo, el receso para dar la decisión. Subieron, pasaron 2 horas y bajaron con la decisión. La juez del Tribunal de Control 16, Adriana López, tenía la decisión en sus manos y todo indicaba que salían en libertad. La fiscalía apeló, la juez pidió un permiso, subió y pasaron 7 horas. Madrugada, de noche, desgaste, ya prácticamente todos estábamos dormidos. Cuando bajó la juez de nuevo a la audiencia, cerraron la puerta, pasaron unos minutos y salieron los abogados y nos dieron la peor noticia. Todos presos. Van a juicio sin testigos y sin pruebas. Van prácticamente a una carnicería. Injusto. Aquí vimos la violación directa a los derechos humanos en Venezuela, en ese instante, en Venezuela, en ese pasillo, en ese palacio. Hoy Leopoldo López es un preso político. Hoy Leopoldo López es un preso de conciencia. Hoy Cristian y Marcos son presos políticos. Y a Cristian y a Marcos, mi admiración. Intentaron quebrar su espíritu, su fuerza, su mente, sus principios y no lo lograron.
son dignos venezolanos, llenos de valores, llenos de sueños. Lo vamos a lograr. Ellos están luchando por nosotros. Luchemos nosotros con ellos. Fuerza y fe. Estamos del lado correcto de la historia. Marco Cuello y Christian Holdak son los jóvenes que fueron detenidos el pasado 12 de febrero y cuya audiencia también se realizó el mismo día que la de Leopoldo López. A eso se refiere Lilian Tintori. Ayer domingo la oposición atendió en Venezuela una convocatoria hecha por Voluntad Popular, también la hizo María Corina Machado, en distintas ciudades de Venezuela. Allí se propuso una nueva ruta de acción. Carlos Eduardo Sánchez hizo esta nota de contexto. La Ruta para la Liberación Nacional, así se denomina el nuevo plan opositor que busca una elección presidencial adelantada y una nueva constitución nacional que permita la renovación de poderes públicos. 3 pasos definen la estrategia. Nuestros 3 pasos indispensables: la auténtica, genuina y amplia unidad nacional, la renuncia del señor Maduro y la renovación del pacto social para renovar a los poderes públicos por la vía de una constituyente o una enmienda constitucional. La propuesta se conoció durante una concentración en la Plaza Brión de Chacaíto, en Caracas, donde también políticos, estudiantes y sociedad civil en general abogaron por la libertad de los llamados presos políticos. Aquí no estamos para defender a un individuo, aunque ese individuo encarna absolutamente a todos los deseos de aquellos venezolanos honestos que quieren un mejor país, y se llama Leopoldo López. El llamado fue a una nueva etapa de protesta en la calle. Tenemos que ponernos los pantalones porque sencillamente tenemos a un Leopoldo López preso. Tenemos a una María Corina Machado que el próximo lunes tiene riesgo de ser apresada. Tenemos a un Iván Simonovic que está sufriendo, y los que estamos afuera, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejarlos solos en las cárceles, que se pudran ahí? ¿O realmente le vamos a meter el pecho a esto, al corazón? Y la calle y la Constitución y el voto son las herramientas con las cuales vamos a cumplir el objetivo de la siguiente etapa. Que no quede duda, esta lucha es para lograr la salida de Nicolás Maduro y el cambio del sistema político. En medio de la algarabía, un mensaje claro. Acá estamos ante los políticos que quieren ver que esto se caiga por su propia cuenta, o los políticos que están dispuestos a dar la cara para transformar el cambio de manera activa, gallarda, valiente. La dirigencia estudiantil, bandera en mano, fijó la fecha para una nueva jornada de protesta. Llamaron a marchar contra el régimen de Nicolás Maduro el próximo 24 de junio. Quiero saludar a Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular. Carlos, buena tarde, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Quiero comenzar preguntando en relación a la propuesta que hacía María Corina Machado. Es decir, la renuncia, convocar una constituyente, pero todo pasa para estas 2 cosas por algo que la diputada Machado refería en primer lugar, que es la auténtica y genuina unidad nacional. Pregunto, ¿cómo solicitar la renuncia e ir a una constituyente si realmente lo que se palpa en este momento no es precisamente esa auténtica e inequívoca unidad nacional? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Idania. Un placer de estar con ustedes, y darme esta oportunidad de compartir con toda tu audiencia a nivel internacional, principalmente Latinoamérica y el Caribe. Yo creo que es tener un sentido muy claro en la lucha que estamos, y no es posible unir a los venezolanos sin estar todos unidos como plataforma unitaria, y una plataforma que vaya mucho más allá de los partidos políticos. Así que quienes estamos en esta lucha debemos entender que el problema está al frente, en la cúpula corrupta que hoy gobierna Venezuela, y no a los lados, y que todos somos necesarios para sumar a esa gran lucha. Yo creo que es uno de los puntos clave que nos toca a nosotros en esta etapa, es asumir como plataforma unitaria completa una sola ruta donde empujemos todos hacia el mismo lado. Así que yo desde acá hago un llamado a la construcción de esa unidad y esa plataforma que va mucho más allá de los partidos políticos, sino de toda
la unidad venezolana para buscar una mejor Venezuela, que creo que es al final el impulso que nos toca. Y no puede haber mayor diferencia que pueda nosotros separarnos, que esté por encima de Venezuela. No existe, Idania, no existe. Y creo que el momento que está viviendo el país, el momento histórico, así lo reclama, de que todos podamos dejar las pequeñas diferencias que podamos tener para ponerla al servicio del país y sobre todo, como lo dije, para buscar una ruta en conjunto, que empujemos todos hacia esa dirección de buscarle una salida a la gran crisis que tiene Venezuela en este momento. Ahora, no puede haber nada más que esté por encima de Venezuela. Eso es una frase que tiene un peso particular y que además lo he escuchado a varios de los dirigentes de la oposición. La pregunta es, Carlos, ¿cómo articular no solo al pueblo venezolano, sino también a la dirigencia opositora, que finalmente es la que va al frente de toda esta convocatoria? Mira, nosotros hemos tenido en el pasado, en todas estas luchas que hemos tenido, diferencias, siempre, y siempre hemos buscado esos puntos de encuentro. Y eso solo se da, Idania, con debate, con escucharnos, con evaluar las realidades y evaluar qué es lo positivo y qué es lo negativo, y forzar, dadas las circunstancias, una política común. Y te pongo varios ejemplos. Nosotros en una oportunidad hubo un debate muy fuerte para escoger nuestros candidatos a la plataforma unitaria, si era por consenso, por primaria. Bueno, y se dio un debate y al final tuvimos unos acuerdos. Tuvimos una gran discusión para saber si utilizábamos o no, por ejemplo, en los procesos electorales, una tarjeta unitaria. Sería un gran debate público, abierto, con profundas diferencias. Al final encontramos una salida. Y así hemos venido a lo largo de esta lucha en ese gran debate, porque al propio tiempo es lo que oxigena a la oposición las distintas visiones y al final estamos obligados por encima, por los intereses del país, a encontrar esa salida. Así que la única forma de encontrar ese camino es como lo hemos hecho en el pasado, que es discutiendo, evaluando las circunstancias, los tiempos, los momentos y nuevamente definiendo esa ruta juntos. Y este momento que está viviendo el país es uno de ellos, que nos obliga a nosotros a concertar esa propuesta o política unitaria para la construcción de la salida a la crisis que hoy tiene Venezuela. Otra inquietud, digamos, del propio pueblo venezolano es ver lo que ha venido ocurriendo también con parte de esa dirigencia. Leopoldo López está preso, Carlos Vecchio en Venezuela en la clandestinidad, aunque ahora vamos a hablar de lo que Carlos Vecchio está haciendo ahora. María Corina y Diego Arrias tendrían que atender una convocatoria, al igual que Pedro Burelli, una citación que hiciera la Fiscalía. Diego Arrias está fuera del país, María Corina ha dicho que va a presentarse y mucha gente piensa que se le puede dictar auto de detención. También pregunto cómo se organiza o se amalgama a los venezolanos con esta represión que está conduciendo a sus líderes opositores o a la clandestinidad o a estar tras las rejas. Bueno, fíjate, Idania, que es importante tener claro que con el régimen que tenemos de Nicolás Maduro, todos los venezolanos estamos en libertad condicional y depende de la voluntad de una persona, en este caso de Nicolás Maduro, meter preso a una persona y ya, y se le acaba su libertad, porque eso es lo que está ocurriendo en este momento. Y vemos cómo el gobierno ha entrado pues a un libreto cubano, claramente, de reprimir y también de intimidar, sembrar miedo y poner en prisión a los dirigentes opositores o a quien piense distinto, con una intención muy clara, sembrar miedo y terror en la población de Venezuela para que no levante su voz frente a los graves problemas que tiene, como la alta inflación, la más alta del mundo, como el segundo país más violento del mundo, la escasez como nunca la habíamos enfrentado en los últimos 20 años, escasez de productos básicos. Ese es el malestar que hay. Y hay un pueblo que está hablando en la calle. Y Nicolás Maduro pretende que con esta represión, con perseguir, con encarcelar, los venezolanos nos vamos a quedar callados. Y creo que el mensaje es que esa es la intención del gobierno, frenarlo y sembrar miedo en los venezolanos. Bueno, del otro lado tiene que haber una respuesta masiva. Mientras más fuerte y mientras más masiva sea esa respuesta al pueblo venezolano, pues esa intimidación no va a funcionar y por el contrario va a fortalecer a quienes hoy pensamos distinto.
Carlos Vecchio estuvo en Venezuela, ha estado en la clandestinidad. Hemos conversado un par de veces. Carlos Vecchio la semana pasada sale de Venezuela, va a Nueva York y va a la ONU, se presenta y denuncia la violación a los derechos humanos. Primero, tendría que preguntar cómo logró salir Carlos Vecchio de Venezuela y luego, ¿cuál es el planteamiento de esta gira que a nivel internacional está haciendo en este momento? Sí, Dania, como muy bien lo dices, estuve 108 días en clandestinidad en Venezuela. Recordemos que yo tengo orden de captura por el régimen de Nicolás Maduro a raíz de los sucesos de protesta a partir del 12 de febrero. Recordemos que la primera orden de detención fue contra Leopoldo y la segunda es la mía. Estamos enjuiciados por los mismos hechos. Por supuesto, la mía se dictó posterior a la de Leopoldo y fue Leopoldo quien me avisó el 18 de febrero cuando él aparece públicamente de que existía mi orden de detención porque no la habíamos visto, a pesar de que habíamos sido perseguidos por más de 200 funcionarios públicos armados que violentamente entraron a nuestra sede el día anterior, el 17 de febrero. Leopoldo me dice, resguárdate, porque era importante pues coordinar el partido en ese momento, dado pues que ya Leopoldo estaba en prisión. Hemos evaluado una etapa, nos permitió coordinar, articular nuestra organización y todas las acciones que en ese momento se dieron en esas fechas muy difíciles para nosotros. Y esta nueva etapa que la semana pasada se anuncia que Leopoldo sigue en prisión y se le abre un juicio sin una prueba, Idania. No existe ninguna prueba. Imagínate meter preso a una persona sin prueba, simplemente por sus discursos y sus ideas. Igual es mi caso, no existe ninguna prueba. Y la decisión que tomamos el equipo político de Voluntad Popular era que asumiera un nuevo rol en esta nueva etapa y saliera en una campaña internacional para denunciar la violación contra los derechos humanos que existe en Venezuela. Y Dani, y ese es el rol. Nos hicimos mucho la pregunta y te confieso aquí en lo personal, es un debate que tienes entre la emoción y la razón, pero toda la discusión que dimos apuntó que soy más útil en este momento acompañando esta campaña internacional, sobre todo porque soy un perseguido político. Y hoy estoy aquí pudiendo hablar contigo porque el gobierno no me ha podido atrapar, a pesar de que, bueno, estuvimos allá, nos aparecimos públicamente, logramos salir, no voy a decir cómo salí, Dania, por cuestiones de seguridad, y además porque hemos dicho que esta campaña internacional la vamos a llevar por una etapa, pero luego que culminemos vamos a regresar a Venezuela. Así que la campaña que hoy asumimos es la denuncia a nivel internacional de los atropellos que ha habido contra los estudiantes, la tortura contra los estudiantes y los detenidos, el aislamiento que tienen sometido a Leopoldo López y cómo se le está haciendo un juicio sin ningún elemento de prueba, sino manipulando la justicia. Todas las detenciones que ha habido a menores de edad, decirle al mundo que estos estudiantes que no estaban cometiendo ningún tipo de delito están hoy en cárceles comunes cuando deberían tener un tratamiento fuera de ese sistema que más bien lo que hace es buscar sembrar terror en ellos. Así que hoy asumimos esa etapa para acompañar esta denuncia internacional del atropello de los derechos humanos y sobre todo en las organizaciones de defensa de derechos humanos, y por eso estuvimos en la ONU llevando este mensaje y sobre todo también en Latinoamérica, porque creemos que el destino de la democracia en nuestra región se está jugando hoy en Venezuela. ¿Cuál fue la receptividad en la ONU? Es decir, ¿cuál es la reacción cuando se hacen los planteamientos a viva voz de la violación de derechos humanos que hay en Venezuela? Mira, nosotros acudimos esta semana para presentar ante el alto comisionado, en la oficina del alto comisionado para la defensa de los derechos humanos de la ONU, todo el caso de Venezuela, donde presentamos la denuncia de las 3.000 detenciones que ha habido, más de 2.000 casos, Idania, que todavía se le sigue juicio sin justificación, sin soporte legal, de las torturas. Por supuesto, el caso particular de los alcaldes que están hoy destituidos y están presos, el caso de Leopoldo López, el caso de María Corina Machado, el caso de Iván Simonovic,
y de tantos otros que han sido detenidos, y el caso particular también de nuestra organización Voluntad Popular, que está detenida. Entonces, eso lo hicimos claramente lo presentamos el caso, y yo creo que hoy en día internacionalmente se entiende mucho más la violación que hay en Venezuela, y solicitamos para ello, y Dania, porque nosotros dijimos, esto no es, si nos quieren creer, no creen, pero lo importante es que ellos puedan constatarlo, y por eso solicitamos que una comisión de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos pudiera acudir a Venezuela para que constatara precisamente todas las denuncias que nosotros estábamos haciendo. Quiero agradecer a Carlos Vecchio por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Gracias por acompañarnos, Carlos. Éxito en tu gira y, por supuesto, seguimos absolutamente en contacto. Un gran abrazo, Dania. Muchas gracias. Buena tarde. Quiero saludar antes de ir al corte, porque me parece importante, a Daniel Barnaghi. Él es politólogo, doctor en Ciencias Políticas, profesor de la Universidad Simón Bolívar, porque hemos conversado en algunas otras oportunidades de la importancia de la clandestinidad en la etapa que está viviendo Venezuela. Acabamos de conversar con Carlos Vecchio, 108 días en la clandestinidad, logra salir de Venezuela, está en gira internacional. Leopoldo López, un preso de conciencia, como decía su esposa Lilian Tintori, María Corina Machado, citada el lunes 16. ¿Qué le conviene a la oposición venezolana en este momento? ¿Cómo es más útil finalmente para la lucha que llevan adelante? ¿Presos en la clandestinidad? ¿Cómo visualizar esta realidad de la oposición venezolana? Daniel, buena tarde. Muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes de América Latina. La historia política, sobre todo en América Latina, ha mostrado que la clandestinidad, nos guste o no, genera frutos mayores y mejores que los frutos de una lucha de naturaleza ética pública en sistemas políticos que son utilitaristas, como es el caso venezolano en este momento. Entonces, yo creo que la oposición venezolana, en primer lugar, tiene que reorganizarse por completo, tiene que cambiar el foco de una campaña de naturaleza ética hacia una naturaleza utilitarista, es decir, recabar todas las pruebas fehacientes, indudables y concluyentes acerca de todos los atropellos de recursos humanos, de derechos humanos, quiero decir, perdonen, y de todos los otros ámbitos que se están atacando, y deben ser presentadas a las más altas instancias internacionales que tengan credibilidad y legitimidad. Y desafortunadamente, la Organización de Estados Americanos no es una de ellas. Entonces, creo que tiene que haber una reconducción estratégica de la oposición venezolana urgentemente. Ahora, la otra pregunta es si la oposición venezolana tiene conciencia de que esto es así. Por ejemplo, María Corina Machado ha dicho que ella va a presentarse, que va a acudir a la citación, que esta es una lucha que para ella no tiene punto de retorno y que, pues si quieren callarla, tendrán que detenerla. Sí, bueno, yo valoro, aprecio mucho y estimo desde el punto de vista humano, político, ético, la postura no solo de María Corina Machado, sino de todos los líderes políticos que ha habido en tiempos recientes de la oposición venezolana. Sin embargo, esas estrategias no son efectivas para lograr un cambio político como se desea en el país. Venezuela está entrando, y muy prontamente estoy seguro que ya van a salir los primeros reportes económicos al respecto, en hiperinflación. Si bien hasta ahora Venezuela ha tenido el índice más alto de inflación a nivel mundial, a partir de dentro de poco va a ser el único en hiperinflación. Eso significa que va a haber una depauperación absoluta de la calidad de vida de todas las clases socioeconómicas venezolanas, y son los líderes de la oposición política los que tienen que trazarse estrategias concretas para ir hacia la sustitución
democrática, legítima y legal de un régimen político que no ha logrado cumplir con las promesas iniciales que hizo el presidente Chávez acerca de la eliminación de la pobreza y de la felicidad para todos los venezolanos, todo eso entre comillas. Bueno, pues habrá que ver si esta estrategia es implementada por los factores de la oposición. Quería hacer este breve contacto con Daniel Bernagui porque es un punto en el cual él ha venido insistiendo absolutamente dentro de lo que es la realidad venezolana que estamos viendo. Doctor Bernagui, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por la gentil llamada. Buena tarde.